Buenos días, Jorge. Jorge García del Arco es un emprendedor de estos en serie y además muy serio. En serie y en serio, ¿no? La verdad es que yo diría que has hecho cosas muy diversas, especialmente interesante el campo social, que seguro que nos vas a contar alguna cosa, y empresas además de cierto tamaño que requieren a un buen ingeniero detrás, sabiendo organizar las cosas para que los procesos no se desestabilicen. Y recuerdo haber tenido conversaciones muy interesantes contigo sobre la innovación en general. Ujú. Así que podemos hablar también de eso. Jorge, cuéntanos para empezar qué estás haciendo y bueno, pues quién eres de alguna manera, porque Sí, esta pregunta siempre me resulta muy difícil de contestar. De hecho, ya te ayudo yo si no te no, lanzas. bueno, agradecer primero la oportunidad y la introducción. Yo suelo decir que es mejor casi que cada uno se configure una opinión y como dejamos miguitas de pan o huella digital, se puede ver en redes sociales, se puede ver pues, por dónde vamos, ¿no? Y qué opinamos y qué temas de interés tenemos, ¿no? Con lo cual, pues, sea Twitter, sea Facebook, sea LinkedIn, sea, bueno, pues estoy en las principales, ¿no? Entonces, bueno, me cuesta definirme. Quizás el que mejor me ha definido fue mi hijo el pequeño, cuando tenía 5 años, que le dijeron en el colegio que escribiera qué hacía su padre, qué hacía su madre. Y Google me lo recordó hace un tiempo y es que con esa letra infantil decía, mi aita es emprendedor, mi ama es la jefa, ¿no? Entonces, bueno, creo que definió perfectamente a su madre y creo que no sabía lo que era emprendedor, pero bueno, como has dicho, pues hemos estado ahí. De hecho, bueno, yo diría que el concepto de emprendedor se asocia fundamentalmente a nuevos proyectos desde fuera, personales o en colaboración con algunos, pero hay otro concepto que es el intraemprendimiento y lo descubrí mucho más tarde y yo creo que al final en todos los proyectos que he estado siempre pues, nos hemos metido en charcos nuevos, alineados con la estrategia de la organización y emprendiendo nuevas líneas, ¿no? Con lo cual, pues llamémoslo como queramos, pero bueno, nos va la marcha de hacer cosas nuevas e intentar aportar valor, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo últimamente, Jorge? Pues básicamente, por sí, resumir, la primera parte fue más corporativa. Estuve en telecomunicaciones, Ericsson, Corporación IBV, en una cadena de tiendas de un fondo de inversión que estaba en Central en Madrid. Y luego estuve en Euskaltel los 8 primeros años y de ahí pegué el salto a una pyme que pues eran 150 personas y estaba en la externalización de servicios, atención al cliente, contact center, etcétera. Hoy es más de 300 personas y estando allí en el 2000, no me quiero confundir, 2011-12, pues con la crisis que pegó fuerte, teníamos clientes del tercer sector y fue un drama, ¿no? Porque el modelo que tenían, no sé si de negocio, pero de sostenibilidad, pues se vino abajo. El 90% de la financiación dependía de las obras sociales de las cajas, el panorama financiero pues desaparece prácticamente al mismo tiempo. Esa parte del panorama financiero, quiero decir, las cajas. Uh-huh. Y adicionalmente, pues la administración pública pues, carecía de fondos y todas las convocatorias que había al respecto pues se cayeron, ¿no? Con lo cual, pues que a cualquier organización, como nos está pasando ahora, caiga el 90% de los ingresos de un día para otro, pues es un drama. Y nos pidieron que les echáramos una mano. Y teníamos, como siempre estábamos haciendo esa labor de observatorio, no muy profesional, pero sí que siguiendo aquellas semillas que están ya germinando, brotando y que pueden tener viabilidad a futuro, había una cosa que habíamos descubierto que se llamaba crowdfunding, ¿no? Pues, recaudar fondos, en este caso para fines sociales. Y decidimos constituir una sociedad exclusivamente dedicada a proyectos de carácter social o medioambiental. Empezamos con una de las 3 primeras plataformas que hubo a nivel estatal de crowdfunding para proyectos sociales. Y bueno, el resumen es que no fue bien, pero en cualquier caso la empresa no era únicamente el producto, sino que había una sociedad y la primera iniciativa fue esa plataforma que sí consiguió impacto positivo. Llegamos a estar en sudeste asiático, nos fuimos hacia las afueras de Bilbao porque pues, en Europa no funcionaba, en Estados Unidos ya estaba en camino y decidimos ir donde estaba el crowd, que era pues, en esa parte del mundo que está en el 50% de la humanidad. Y tuvimos pues, bueno, una experiencia muy interesante, pero tampoco funcionaba el modelo importado desde América, ¿no?
Un aprendizaje interesante, conocimos el tercer sector en profundidad, amén de que a nivel personal ya llevará 20 y tantos años pues, colaborando con todo tipo de organizaciones. Y decidimos lanzar nuevas iniciativas dentro de esa sociedad que se llama Improve Change. Y bueno, pues una de ellas era colaborar con una organización que era el líder europeo en sector primario, concretamente en pesca de altura, y le echamos una mano y bueno, salieron 15 subproyectos y uno de ellos, pues por tiempo, porque fue un proyecto de colaboración durante un año, no prosperó. O no salió porque no había hueco para más, ¿no? Y era básicamente recoger datos, en este caso de los océanos. Estaban haciendo una toma de datos con un observador científico, que es lo que reporta a la Unión Europea. También estaban conectados vía satélite para que, en caso de líos en aguas internacionales, pues hubiera trazabilidad. Y nos parecía que la tecnología al servicio de un proyecto empresarial, pero al mismo tiempo que se pudiera compartir con la comunidad científica, podía ser de alto interés. Al final, lo que nosotros habíamos sugerido era trabajar la pesca sostenible, ¿no? Y esa sostenibilidad pues, requiere tomar decisiones sustentadas en información. Y para que haya información tienes que tener datos. Entonces, la idea era que los 18 buques de altura que tenían, que pescaban permanentemente en 3 océanos, hicieran una recogida de datos para que esa comunidad científica asesorara pues, con objetividad de cuál era el momento oportuno para pescar o dejar de pescar y para toma de decisiones pues, orientadas a la pesca, pero sostenible. Y bueno, pues ocurrió que no salió, pero nos quedamos con la inquietud. Y hubo pues, otra persona con la que hablamos y al final nos lanzamos a constituir una sociedad que se llama Aquadat, que es generar datos del agua y transformarlos en información para la toma de decisiones, ¿no? Empezamos inicialmente con un dron acuático de superficie. Cuando todo el mundo hablaba de los drones aéreos, pues habíamos generado un dron propio. De hecho, hubo 3 versiones de dicho dron. Pero bueno, el mundo del hardware, yo que venía de telecomunicaciones, requiere de otro tipo de organización con un músculo potente y el hardware pues evoluciona muy rápido y enseguida empezaron a aparecer desde China y desde todas las partes del mundo diferentes formas de recoger datos. De hecho, lo importante es casi más que hacerlo tú mismo, tener el know-how de quién es el que tiene la tecnología adecuada para cada contexto. Porque no es lo mismo tomar datos de un lago que tomar datos de costa, que tomar datos de un río o de una planta industrial, pues monitorizar los flujos de los líquidos que pueden estar manejando, ¿no? Gestionar el agua en esa planta industrial. Y por lo tanto, bueno, pues lo que hemos creado es una solución que llamamos Aquaradar, porque nos dimos cuenta de que antes de hacer proyectos esto es como ir al médico. Si no tienes un sistema de diagnóstico costo eficiente que te caracterice cuál es la situación, pues estar hablando de proyectos de ingeniería sin tener esa toma de datos inicial pues es un poco compleja y bueno, poco productiva o poco costo eficiente. Y lo que hemos desarrollado es un sistema IoT que hay diferentes fuentes de datos, desde las analíticas que se pueden estar haciendo a través del laboratorio. Datos satélite empieza a haber algunos pocos parámetros. Los drones pueden ser una opción y nosotros adicionalmente hemos integrado pues lo que llamamos una sonda multiparamétrica. En función de qué parámetros del agua se quieran analizar, pues está diseñado incluso para estar en un entorno en el que no haya cometida eléctrica y bueno, pues fue interesante y el concepto del Aquaradar viene de que donde hay control hay autocontrol. Entonces, ese sistema de recetas que vemos en las carreteras de los radares de velocidad, pues hemos aprendido de eso antes de montar lo nuestro. Estuvimos con la empresa que probablemente tiene la mejor tecnología patentada a nivel estatal y latinoamericano. Y con una estructura pequeña, pues es capaz de controlar cientos de puntos, ¿no? Y allá donde se instala un sistema de estas características, pues se consigue reducir la siniestralidad en más de un 70%. Con lo cual estábamos dando con una clave que es que la tecnología, primero, fuera sostenible económicamente, porque en este caso por el proceso sancionador en las carreteras, y luego adicionalmente un impacto positivo, que no, pues bueno, se reduzca la siniestralidad. Hemos llegado a tener en este país pues 10.000 muertos, no, 5.000 muertos, 10.000 heridos hospitalizados y bueno,
pues unas facturas sociales y económicas importantes. Y bueno, pues ese concepto, esa hipótesis de negocio, la empezamos a analizar para el mundo del agua. Identificamos 5 segmentos de mercado, pero bueno, probablemente uno de los más importantes es el público, porque el agua como derecho básico que es, lo público siempre está ahí. Luego el modelo de gestión que decidas, si es una gestión privada, pública o mixta, pero lo público siempre tiene que velar por eso. Y el otro quizás relevante es el ámbito industrial y las ciudades, que son las que generan las emisiones, ¿no? Entonces, tú puedes utilizar Aquaradar como regulador para vigilar o preservar el medio ambiente y garantizar que la normativa se cumple y que, bueno, pues que vivimos en un entorno que la salud pública esté garantizada. O tú puedes ser una organización industrial responsable y que, amén de la normativa, pues quieras no esperar a que te multen, sino que tú mismo hagas una gestión eficiente de un recurso básico como el agua, que el agua no solemos caer en la cuenta, que se utiliza en casi todos los procesos industriales, ¿no? Tenemos un problema con el agua, es que es demasiado barata. Entonces, pues lo que es barato no se suele gestionar. Pero bueno, esto, como recurso escaso que es, va increciendo. Europa tenemos la directiva marco más exigente, la normativa más exigente a nivel global, y llevamos 20 años de aplicación y estamos lejos de cumplirla. Entonces, bueno, pues tenemos mucho que hacer. Y expectante en esta situación en la que estamos, la famosa nueva normalidad, no sé si es volver a lo de antes o realmente hemos aprendido algo y vamos a modificar pues algo, ¿no? Yo creo que no va a ser ni blanco ni negro, me intuyo que va a ser una gama de grises y veremos. Tengo unas cuantas preguntas para hacerte sobre lo que has contado ya, Jorge. La primera de todas, tecnológicamente, has hablado de un sistema IoT y has hablado de una sonda multiparamétrica. ¿En qué se diferencia vuestro Aquaradar de otros sistemas IoT que ya son bastante habituales en fábricas, en plantas, etcétera? Bueno, no sé si son muy habituales, ¿eh? Te digo porque por lo que veo, cada vez más, sí. La tecnología está, pero luego los datos de adopción no son siempre los que parece que podrían ser o deberían de ser. A ver, nosotros lo que hemos hecho es integrar, por un lado, el hardware que corresponde, y dentro del mundo del hardware tienes un universo de posibilidades, pero sí es cierto que nosotros estamos yendo al hardware preciso y dentro de la gama de disponibilidad de recursos que tiene el cliente que te contrate. Y es como un coche, pues depende de qué es lo que pongas, pues el coche es diferente. Si es un básico, si el uso que le vayas a dar, de qué complementos le pones. Entonces eso complejiza, porque pues, las técnicas para el segmento, la industria agroalimentaria, pues son diferentes que para una industria petrolera o para alguien que vigile un cauce o un río, como igual le toca a URA o al consorcio de aguas, ¿no? Entonces, solo conocer quién es el que tiene la solución adecuada, óptima para ese contexto, ya es en sí mismo bastante. Luego es comunicar, es decir, lo importante es recoger datos y esos datos que se transmitan en tiempo real o lo más cercano al tiempo real. Que sea la cadencia suficiente. Y ahí eso se procesa en el cloud. Afortunadamente hoy en día no tienes que inventar todo de cero, sino que hay unos grandes players que tienen clouds que cumplen requisitos de seguridad y de versatilidad y de escalabilidad. Y nosotros ahí somos agnósticos, no creemos que hay que apostar solo por uno, sino que lo que hay que hacer es, pues de nuevo, integrar. Y luego llegar al cliente y ponérselo a disposición de la manera adecuada, no que le obligues a que sea el formato que tú quieras. No es lo mismo un usuario, digo por casos reales, no es lo mismo una contrata de mantenimiento que tenga que ir pues a las 3 de la mañana a un centro del consorcio de aguas a mantener algo que un director de laboratorio o que un gerente, ¿no? Que quiere ver otro tipo de información. Afortunadamente también tenemos hoy en día posibilidades de que la representación visual de esos parámetros le aporten valor o se transformen en información que le permita tomar decisiones a esa persona usuaria. Con lo cual, lo que no nos estamos encontrando es alguien que integre todo esto. Por un lado sí que tenemos el mundo del hardware, por otro lado está el mundo de la conectividad y por otro lado está el mundo de los datos, que no hay tanto. Y en el mundo del agua hay muy poco de todo esto. Es un mundo bastante gris. Yo que vengo de telecomunicaciones me ha impactado
pues que estén en donde están. También es cierto que esta situación en la que estamos, pues igual ayuda a que venimos hablando muchos años de la digitalización, la industria 4.0, y quizás la palanca que ha hecho que nos digitalicemos es un bichito que se llama coronavirus. Todo lo demás da igual, porque hasta que no ha ocurrido que nos encerremos, pues no hemos probablemente despertado. Pero nosotros lo que aportamos es el complemento, y no lo hacemos desde una visión tecnológica, sino que tenemos personas con un conocimiento muy importante, con más de 27 años de experiencia en la industria del agua. Y ese conocimiento sí que nos estamos dando cuenta que es un elemento diferencial. No es lo mismo llevar cualquier tecnología, sino que conozcas la realidad en la que está esa persona, usuario, ese cliente, esa organización que necesita gestionar algo mejor, ¿no? Entonces, tecnología, pero con conocimiento del agua, ¿no? Vale, Jorge, por estar en el agua, ¿tiene algún tipo de protección especial este hardware? Entiendo que tendrá para que el agua no estropee la electrónica, tiene que tener algunas cosas que son distintas. Sí, ya que hablamos de esto, yo no soy el experto, pero bueno, vamos aprendiendo. Las aguas no hay un único tipo, no es lo mismo aguas potables que aguas residuales. El agua es un elemento complejo y las residuales más todavía. Entonces, sí que hay diferencias y la precisión de lo que pongas va a ser muy diferente. Entonces, el agua residual te descalibra mucho más las ondas y por lo tanto te exige más mantenimiento. Saber cuál es la que te da el mejor rendimiento y la mayor precisión, pues esa es una notable diferencia, ese conocimiento. Y bueno, pues sí, depende de dónde estemos, se utilizan unas y otras, pero hay que conocer muy bien el contexto. Y en una industria, pues el ejemplo de la agroalimentaria, ¿no? Coca-Cola, con la que hemos empezado a trabajar, pues tú no puedes afectar a un producto que tiene que cumplir una normativa sanitaria. Tú no puedes meter una sonda de cualquier tipo sin más. Tienes que cumplir pues, todas las normativas que aplican en este caso a este sector. Y bueno, pues conocer las mejores técnicas en cada ámbito, pues exige estudiar y exige aplicar y aprender y recomendar lo adecuado, ¿no? Con lo cual, la verdad es que yo digo que el agua no es un universo, es un multiverso de cuestiones que lo hacen muy complejo, y el que sea capaz de facilitar a los usuarios una única solución o una solución adaptada a su realidad, pues probablemente tenga alguna opción más que el resto. Sí. Eso por una parte. Por otra parte, has hablado de las comunicaciones. Entiendo que ahí serán distintas cuando estáis utilizando aguas en tierra y aguas en el mar, ¿no? Sí, porque en el mar las comunicaciones no serán nada fáciles, tendrá que ser por satélite. Satélite, hay opciones. Ha mejorado, afortunadamente ha mejorado bastante. Yo que vengo de telecomunicaciones, el sistema Inmarsat en su día era prohibitivo y conocemos perfectamente lo que llamaban los barcos. Hoy en día el precio se ha puesto bastante más accesible y sorprendería, es muy, muy costo accesible hoy en día. Y cada vez más, ¿no? No sé si cuando Elon Musk despliegue toda la red de satélites, pero el mundo satélite ya al día de hoy es importante y más que lo va a ser. Entonces, existen muchas opciones. Por eso tampoco nos importa, se habla a veces de 5G, NB-IoT, GPRS, pues depende, cada caso es diferente. Pues, lo que aplique mejor en cada caso, ¿no? Y eso sí que hay que tener conocimiento, pero cada vez la conectividad, y el ejemplo de lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Si no llegamos a tener una red de fibra óptica, yo que tuve la oportunidad de participar desde Euskaltel, pues la competencia es sana. Y lo que ha ocurrido en este país, y concretamente en nuestro territorio, es que esa competencia llevaba a que haya fibra óptica que en otros sitios, pues en Europa, ya no te digo en otras partes del mundo, pues no sé si habrían sido capaces de mantener la caña que le hemos metido a las redes, que hemos estado en una nochevieja permanente durante 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, gracias a esa competencia hoy podemos estar hablando sin problemas de latencia o de calidad. No te creas que todas las entrevistas han sido tan buenas, ¿eh? Depende del proveedor que tenga cada uno, que también a veces claro. generalizamos y claro, si del vas a lo proveedor, barato... del proveedor y de la zona, porque por ejemplo en Sopuerta, que fue una entrevista reciente, pues en Sopuerta las conexiones parece que deja mucho que desear. Sí, sí. El ámbito rural, te digo porque lo conozco, tiene un reto importante, Claro. Y el agua, por ejemplo, hay una estadística que ha salido recientemente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que han hecho conjuntamente un estudio. En Europa todavía
tenemos más de 30 millones de personas que no tienen agua en sus casas. O sea, parece impactante, pero y eso corresponde fundamentalmente a entornos rurales. Si no llega el agua, pues las telecomunicaciones te digo que queda bastante más atrás. Y colaboro con una organización que están en Soria, que es muy interesante, El Hueco se llama, y han montado un proyecto que se llama G100, que son 50 hombres, 50 mujeres que hemos estado contribuyendo, pues, echando ahí, compartiendo un poco experiencias y en torno a lo que se llama la nueva ruralidad. Y precisamente pues, el tema de la tecnología es la que limita muchos proyectos en el ámbito rural. Entonces, sí que es clave. Yo creo que en la pirámide de Maslow las comunicaciones están en la base, ¿no? Igual que el agua o cualquier otra, o la energía. Muy bien. Entonces, las comunicaciones está claro cómo las hacéis. Cuando es en el mar con satélite, cuando es en tierra, entiendo que ahí utilizáis cualquiera de estas redes de IoT, que ya hay unas cuantas, ¿no? O la telefonía móvil o la telefonía que móvil, efectivamente, sí. Después, otra pregunta sobre la tecnología, entre comillas, es ¿qué tipo de datos recogéis? Porque eso es una cosa muy importante. Sí. Hay muchos parámetros, ¿eh? Ya te digo que depende. Si estás mirando vertidos industriales, pues depende. Si son metales pesados o bueno, uno de los topics, de los temas que estamos ahora mismo, los generales, pues, conductividad, oxígeno disuelto, hay una serie de parámetros que pueden ser indirectos, otros directos, pero bueno, los especialistas del agua son capaces de caracterizar si en ese agua hay un problema de calidad y luego ya es cuestión de si haces la analítica precisa. Pero sistemas de alerta temprana, con pocos parámetros puedes tener una pista muy fiable de si ese agua está bien o está mal. Pero luego también hay un tema que en estos momentos está escalando mucho en la agenda, que es lo que llaman los contaminantes emergentes. Europa y más organizaciones a nivel internacional, pero Europa está probablemente liderando eso, tiene una lista de lo que llaman contaminantes pues que tienen mucho impacto, normalmente son pesticidas, medicamentos, que se quedan en el medio ambiente y que desconocemos el impacto que van a tener, pero sí que algunos de ellos ya sabemos que son negativos para la salud pública y medioambiental. El problema es identificarlos, porque tienen una concentración tan baja que los sistemas de analítica actual les cuesta identificar esa lista que tiene Europa, ¿no? Entonces nosotros estamos diseñando, hemos encontrado una tecnología que se utiliza en biotecnología para la salud, que creemos que tiene alta probabilidad de ser muy precisa en la identificación de esas familias de componentes. Y estamos trabajando en eso, en que identifiquemos los componentes y el año que viene, en enero, si me haces esta pregunta, te podré dar más datos, pero adicionalmente queremos ir más allá. Queremos tratar esos compuestos tóxicos que están en el agua de una manera amable con el medio ambiente, no con reactivos o con químicos, porque a veces por arreglar una cosa empeoras otra, ¿no? Estamos en esa. Entonces, componentes se pueden analizar, pues nuestro ingeniero químico te puede decir todo lo que puedes analizar, toda la tabla periódica de elementos. ¿Quieres ver radioactividad? Pues es un sensor muy especial y muy caro. Entonces, todo depende de si quieres la precisión exacta de en qué concentración se encuentra ese elemento o si te vale con saber que ahí está ocurriendo algo. Un cambio de temperatura elevado pues te puede dar pistas de que hay un vertido con alta probabilidad, ¿no? Y más cosas. Pero estamos yendo a la precisión y si Dios quiere, pues el año que viene tendremos ya unos primeros resultados de si somos capaces de esto que en ningún sitio, en ningún laboratorio en Europa en estos momentos lo está consiguiendo y lo que consigues de una manera muy cara y encima con mucho falso positivo. Estamos en eso. Pero claro, vosotros no tenéis la posibilidad de llevar el agua a un laboratorio, vosotros tenéis que hacer eso in situ. El objetivo es hacerlo in situ. Eso es una dificultad bastante añadida. Porque mucho más importante. El sensor tiene que hacer cosas que normalmente se hacen en un laboratorio con tiempo. Efectivamente. Hay pruebas que tardan solo por lo que se está analizando entre 5 y 7 días. Entonces, que el agua que fluye, que tú no lo identifiques en el momento adecuado, por eso creemos que hay cuestiones que lo más importante es que sea un sistema de alerta temprana. Y ahí es cuando igual puedes disparar que la toma de la muestra se efectúe en ese momento. De hecho, nosotros podemos incorporar un toma muestras que cuando se supere
pues unos parámetros o los rangos que se consideren adecuados, se tomen 2 litros de agua que en ese momento pues está pasando. De manera que si generas la alerta al laboratorio que está homologado para hacer la toma, la analítica, pues te podría decir si realmente pues qué es lo que hay en ese agua, ¿no? Nos encontramos que pues todavía los reguladores no están haciendo uso de este tipo de situaciones. Y la red SAICA, que es la red del Ministerio que funcionaba bien, pues con la crisis anterior dejó de utilizarse ampliamente. Entonces, tenemos un gran desconocimiento de la calidad de agua que fluye por nuestros ríos y nuestras masas de agua. Entonces, hay un reto importante. Lo que pasa es que es un reto invisible. Normalmente en la agenda tenemos el problema de la cantidad del estrés hídrico y zonas a nivel estatal, que ya Levante, Andalucía, pues sufren bastante. De hecho, Murcia probablemente sea de los que más agua reutiliza, porque si no tiene que desalar y es muy caro, equivalente o superior a Israel, que es el país que suele ser el referente en este tipo de cosas. Pero España está en un entorno geográfico de estrés hídrico importante. Y sin embargo, la calidad de agua, esa no está ni en la agenda. Todos damos por sentado que tenemos buena calidad de agua. Y lo que nos estamos encontrando en el agua es una cantidad de mercurio importante en Euskadi, por ejemplo, sin irnos lejos, informes Estás hablando ahora del agua de consumo. Hombre, lo que te llega normalmente al grifo está ya tratado, pero lo que no está tratado, hay de Porque todo. lo que está tratado sí que se mide, se mide teóricamente con cierta periodicidad. Sí, no, a ver, en Euskadi yo creo que el Consorcio de Aguas, en nuestro caso en Vizcaya, pues es uno de los gestores reconocidos como una de las mejores gestiones. Pero tenemos Checolanak deberes que hacer. Quiero decir que a veces la autocomplacencia no es nada buena. Yo animo a que se lean los informes. Lo que pasa es que yo entiendo que leer un informe de URA de 836 páginas no ayuda. También habría que trabajar un poco la accesibilidad de los informes y los datos. Porque hacer un informe de 836 páginas es muy caro y, sin embargo, luego ¿quién lo lee? Y nos perdemos mucha información interesante. Pero en Euskadi tenemos cosas que hacer. No nos olvidemos que hay también cosas que hacer. Además, esos, desde el punto de vista de negocio, Jorge, ese tipo de datos, de análisis, ahora mismo se hacen manualmente. Es decir, hay unos puntos de recogida donde se recoge el agua, se hace la toma, esa toma se mide en un laboratorio y de ahí ya se sacan unos datos que, como tú bien dices, pasan a formar parte de un libro, incluso de una web. ¿Vosotros eso sois capaces a día de hoy de automatizarlo? Totalmente. Lo que pasa es que el cliente tiene que querer. Hay muy pocos puntos de toma de datos en continuo. Una de las sorpresas que yo me llevé y he preguntado a la persona responsable, en nuestro caso, pues en nuestro territorio, ¿no? Tenemos más de 1.300 puntos de autorización ambiental integrada o de autorización de vertido, ¿no? Por hablar claramente. Es un proceso que tardas un año aproximadamente en que te den una autorización para hacer un vertido de un tipo concreto y estás sometido, pues, como mínimo a una analítica al año. Pues a mí me parece sorprendente que no estén esos puntos analizados en continuo. Es decir, si tú sabes que hay un vertido con un componente de riesgo o de impacto importante, ¿cómo puede ser que eso no esté en continuo? Pues son muy pocos los puntos que están analizados en continuo. Y normalmente no son los puntos de vertido, sino que son pues, los cauces. Y no sabes quién es el que ha contaminado. Nosotros, cuando testamos Aquarradar, hubo un municipio que hubo un vertido de cientos de peces que fallecieron. Evidentemente había sido un vertido tóxico. Y dicho municipio nos pidió que instaláramos un Aquarradar. Estuvo durante un año instalado. No volvió a haber una alteración de parámetros físico-químicos en dicho punto. Y estaba a la salida de una zona industrial. Era un pueblo pequeño. La hipótesis que mencionábamos antes de los radares, ¿no? Que donde sabes que hay un radar disminuyes velocidad, disminuyes siniestralidad. Si todo el mundo supiera que hay control, si hubiera control en primera instancia y además comunicáramos que ese control se está efectuando, el autocontrol pasa a ganar protagonismo. Pero en Euskadi ya hemos vivido cómo bajaba el Nervión en los años 70-80. Pues hasta que no se empezó a tomar esto en serio, pues teníamos muchos problemas medioambientales en Euskadi, ¿no? Yo creo que tendríamos que seguir esta línea y esto, bueno, es exportable a cualquier otra parte del universo. El Aquarradar sería efectivamente el radar del tráfico aplicado al agua.
pero además complementando con otras fuentes, los sea, satélites. una especie de policía, Bueno, a ver, de el persecución uso... medioambiental, de Bueno, vigilancia más que persecución. eso es. Yo diría primero es vigilancia, pero Ujú, eso en el caso del regulador, el que tenga ujú, la competencia de vigilar el cumplimiento de la normativa. Pero luego, insisto, yo apelo también a la responsabilidad de las organizaciones. Y me da igual si es grande o pequeña, pero al final, si no te exigen y tú no te exiges, pues ujú, allí pueden pasar barbaridades. Yo te puedo hablar de un sector, una industria en concreto, que tiene una huella hídrica de 4 litros por cada litro de producto que hacen. Hay otras organizaciones que están utilizando, gracias a la eficiencia de los procesos, 1,1 litros por cada litro. Deberíamos de hacer muchas cosas. Lo que no puede ser es que, como es barata el agua, no nos importa gastarla. El agua es un recurso finito y más vale que lo gestionemos bien, ¿no? ujú. Entonces hay mucho, mucho por hacer, ¿eh? No pensemos siempre en que nos tiene que venir alguien a multar. También nosotros podemos tomar decisiones. Yo, por ejemplo, en la ducha, por llevarlo a algo más concreto, en Ciudad del Cabo llegaron hace 2 años al día cero. Es decir, que Ujú. el consumo mínimo que dicen los organismos internacionales que tenemos que tener para una vida son 50 litros persona día. Es decir, que eso es el mínimo. Si hicieras el análisis de todo lo que estás haciendo en tu casa es bastante más. Una ducha de 8 o 10 minutos es una barbaridad. Entonces, hay fórmulas, que yo por ejemplo utilizo música y me pongo canciones de 3 minutos. Tú en 3 minutos te puedes duchar perfectamente. ¿Que te Ujú. gustaría estar más? Sí, pero multiplica 3 por, depende del difusor que tengas, entre 10 y 20 litros. Y ahora multiplica por n, quédate 10 minutos. Es una barbaridad. Entonces, yo creo que sí que podemos todos tomar decisiones. Si a título personal podemos hacer esto en casa, una empresa con una huella hídrica importante puede hacer muchas más cosas. Ujú. Todos tenemos algo que hacer en este sentido. No siempre tenemos que esperar a que nos vengan a meter una multa, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí. ya cada uno, ya sabes, el comportamiento. Vale, entonces uno de los usos claros de vuestra tecnología es esta vigilancia medioambiental. Y después has hablado de la eficiencia en el uso del agua. Ahí también podéis aportar con Aquaradar. Totalmente. No, ¿De no, a de ver. qué manera, Jorge? Mira, el ejemplo de Coca-Cola, si sirve por buscar algo cercano, para ellos es una materia prima clave. O sea, la fórmula de Coca-Cola es una cosa, pero luego el agua que se utiliza pues pasa a ser la segunda materia prima más importante. No Fíjate, nos chives de dónde la cogen. no, de donde la tienen que coger, de ahí un punto de toma y ahí suelen hacer analíticas pues, de laboratorio. La primera propuesta ha sido esa, ¿no? Controlar, monitorizar que el punto de entrada, de manera continua, tengas qué calidad te está entregando el consorcio o el agente que le Ujú. tenga la competencia, ¿no? Pues eso es clave, porque ellos ya, el producto final que van a entregar, tienen que garantizar que la calidad de todo, ya no solo de su proceso industrial, sino que la materia prima que utilizan es la adecuada. Afortunadamente, Vizcaya pues, tiene una buena gestión, afortunadamente pues, esta fábrica también tiene una muy buena gestión y bueno, pues controlan. Luego ya está el proceso, que tienes X líneas de producción, pues Ujú. monitorizar lo que está ocurriendo en cada una de las líneas de producción, pues ahí la eficiencia también de su proceso es importante. Ujú. Y luego O el sea vertido. que habéis instalado Aquaradar en esa toma de agua Ese es el para primer... garantizar que todo el agua que entra en la planta embotelladora Sí, tenga unas condiciones claro. excelentes, ¿no? Tú imagínate Ujú. que por lo que fuera fuese, de donde toman ese río, de donde toman el agua, pues hubiera alguien que habría hecho algo que no debería. Ujú. Que ellos lo identifiquen en el punto de entrada es parar y evitar problemas. No vaya a Claro. ser que venga con mucha alcalinidad y al final menos un producto para el ocio pues se convierta en un producto laxante, ¿no? La responsabilidad de la organización le lleva a no esperar que haya un problema, sino en este caso a gestionarlo con antelación. Luego ya la eficiencia en su proceso y luego en el vertido, que lo que se eche pues cumpla las condiciones o esté tratado adecuadamente para que no Ujú. afecte al resto, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es un ejemplo por poner y estoy hablando de organizaciones que lo están haciendo bien, pero siempre se puede mejorar, obviamente. Sí, sí, sí. Claro, entonces este sistema es aplicable a cualquier empresa que esté Cualquiera, utilizando líquidos, pues esa cualquiera. entrada de líquido, una planta embotelladora de agua, es evidente que O también una puede de, haber momentos en que entra el agua mal. Sí, sí. efectivamente, una de cervezas, que al final también la materia prima es el agua, o Ujú. cualquier pues, leche vegetal, ¿no? Pues la leche vegetal es un vegetal con leche con agua.
pues hay mucho también que ver, ¿no? Empiezas a analizar, el sector textil genera mucha huella hídrica en sus procesos, los tintes, bueno, es muy importante en muchas partes, Entonces, ¿no? tendréis cola de gente intentando trabajar con vosotros, Jorge. A ver, no es tan fácil, ¿eh? Una cosa es la lógica de lo que parece lógico y otra es la lógica de los mercados y de los momentos. Yo sí que he hecho en falta que los reguladores hagan uso de su función. Y a mí lo que me preocupa es que en este escenario de ya una crisis económica y social importante, pues se pueda justificar que el todo vale, ¿no? A mí sí me preocupa, hay datos reales de la crisis anterior. España fue el país que más empeoró la calidad de sus aguas porque hizo una dejación de su labor de vigilancia importantísima. Entonces, yo me preocupa qué es lo que va a pasar ahora, porque los efectos son muy importantes y yo creo que lo que deberíamos de hacer es aprender. Es decir, lo que no puedes es estar yendo contra el medio ambiente porque esto no nos pasa nada. Pues pasa. El ejemplo del coronavirus viene de cuando pues nos olvidamos de la naturaleza y le sometemos a presiones inadecuadas. Claro. ¿No? Y luego, Jorge, yo como consumidor en mi casa, yo pago mi recibo de agua. Claro, yo me tengo que fiar de que la calidad es buena. Podría llegar a plantearme poner un dispositivo como el vuestro, lo que pasa es que me saldría muy caro, ¿no? No, nosotros no estamos orientados al día de hoy a nivel particular, que no quiere decir que pueda ocurrir algún día cuando la tecnología nos lo permita. Pero no sería el mismo sistema, ¿no? No es lo mismo ni el agua que recibes, ni por lo tanto sería matar moscas a cañonazos, tener un sistema Aquaradar en tu casa, vamos, por espacio y por... Bueno, no Sería te una creas, barbaridad. no te creas, no te creas. No, yo creo que sí que va a haber escenarios de oportunidad, pero todavía nos falta un poco para que con tu móvil pues, puedas analizar ese agua, ¿no? Todavía nos falta. Pero llegará, eso no lo veo, vamos, lo tenemos considerado que pueda ocurrir. Llegará el día en que con el móvil pueda analizar el agua que me llega a casa. Pero todavía... Eso es un bonito titular, ¿eh? Bueno, no creo que lo diga, no va a ser que es la línea de I+D, pero bueno, esa es una opción. Es una opción. Van a ocurrir cosas, desde luego. Sí. Bueno, háblanos un poco del futuro. ¿Qué es lo que prevés aparte de esto? ¿Qué cosas estáis viendo que van a llegar o que más pronto o más tarde? Bueno, yo creo que hay que diferenciar las posibilidades tecnológicas de nuestras capacidades de adopción de dicha tecnología, ¿no? Y normalmente la resistencia suele ser más cultural, humana que pues, técnica. Yo no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar. ¿Alguien se atrevería a decir qué es lo que iba a pasar? La comunidad científica nos lleva tiempo avisando de que iba a pasar algo. Se ha visto mucho el vídeo TED de Bill Gates, que en el 2015, después del episodio del ébola, dijo, hemos tenido suerte. Esto ha pasado en una zona rural de un país africano poco poblado. Si ya ocurre en una ciudad, megaciudad de estas de 10 millones y con los millones de vuelos que teníamos al día, pues esto se difunde por todo el mundo rápidamente y no estamos preparados. Va a llegar, no nos hemos preparado. La financiación de la OMS se reduce más porque un país como Estados Unidos decide bajarlo. Es decir, somos muy vulnerables. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar. Yo me gustaría pensar que algo aprendemos de esta, pero no tengo nada claro. Entonces, yo creo que ha habido cosas interesantes como comunidades makers o asociaciones de personas que se han juntado para resolver un problema. Yo conozco de manera cercana 2 redes que lo que han hecho es solucionar, pues, desde crear respiradores desde la nada, diseñar un respirador y fabricarlo y que sea homologado por el Ministerio de Sanidad. Una comunidad maker muy potente con médicos y tecnólogos. Y a mí eso sí que me ha parecido muy interesante. Es decir, hoy en día igual te genera un producto de más calidad esa red de intereses comunes y de altas capacidades que una gran organización con un departamento de I+D más potente. Y de una manera coste eficiente, pues eres capaz de disponer de una solución en semanas. Entonces, eso me parece muy interesante, ¿no? Que hoy en día ya la innovación igual no proviene de los sospechosos habituales, sino que de una manera más costo eficiente y más adecuada dan con una solución que antes pues, nadie había sido capaz de solucionarla. Entonces sí que creo que hay como una nueva lógica que se está empezando a utilizar y que estamos empezando a tocar y demostrar que se puede hacer de manera diferente, ¿no? Me atrevería a decir que esa es pues, quizás la mayor ventana de oportunidad. Pero si lees a
pues bueno, el cisne negro, yo creo que los humanos no aprendemos hasta que nos damos con una leche. Ahora vamos a empezar ya sabemos de coronavirus, de curvas y de un montón de cosas, pero no tengo nada claro que todo el mundo vayamos a aprender en la misma dirección. Hay, por cierto, proyectos para medir el nivel de coronavirus en una ciudad o brotes a partir del agua. No sé si vosotros entiendo que eso todavía os queda un poco lejos, ¿no? No, si nos contrataran sí se puede hacer. Es decir, eso, de hecho, sorprende que no se habría utilizado antes. Tú puedes saber, por lo que se procesa en una planta de depuración, la salud de tu población y las drogas que se toman y cantidad de cuestiones, ¿no? Hormonas, puedes saber que el 50% de tu entorno son mujeres. O sea, ya lo sabemos, pero bueno, eso lo mides porque las hormonas se sabe lo que hay ahí. ¿O qué tipo de droga se toma? Pues en el Támesis se sabe qué tipo de drogas consume la población de Londres. Y al mismo tiempo, pues analizar qué tipo de enfermedades. Es un sistema de alerta temprana que si realmente vamos a ese tipo de puntos, podemos aprender muchas cosas, sin duda. Muy bien. Pues con esto te he hecho todas las preguntas que tenía previstas, Jorge. Pocas son, ¿eh? Has perdido facultades. Antes habrías hecho preguntas incómodas. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecerte tu tiempo, Jorge. Desearte muchos éxitos. Que se forme una cola de clientes en la puerta. Amén, amén. Entre ellos. Y bueno, ya nos vemos pronto. Nos vas contando cómo va evolucionando todo esto. Hecho, Muchísimas gracias, Jorge. Sí, es que agur.